Hola, muy buenas noches con todos. Bueno, vamos a esperar a que se conecten para comenzar este en vivo. Yo creo que sí se me escucha bien. Bueno, vamos aquí. Hola, Hola, ¿qué sí se tal? me escucha bien. Yo sí te oigo perfectamente. ¿Cómo estás? Perfecto, muy bien. Bueno, aquí vamos a empezar con esta entrevista maravillosa que tenemos con Evangelina. Y pues bueno, aquí déjame ver un segundo para que se sigan conectando las personas. Déjame ver por aquí. Ya. Ya listo. Déjame ver aquí, no puedo ver. Listo. Yo creo que ya estamos bien. Bueno, Evangelina, bienvenida a esta noche. Realmente es un placer de poder entrevistarte en esta noche por este canal. Igual nos van a estar viendo por YouTube y Facebook después que se termine aquí, pero van a ver esta información súper valiosa que tenemos en esta noche. Gracias por estar aquí, Evangelina. Muchísimas gracias a ustedes por hacerme esta invitación y por permitirme, obviamente, compartir con la audiencia de ustedes un poquito, ¿verdad?, de mi historia a través de esta charla. Encantada de estar aquí. Buenísimo. Ahora, cuéntanos de dónde eres, qué es lo que tú haces, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, yo soy argentina, soy hija de paraguayos y me crié, ¿verdad?, un poquito en cada país, así que bueno, siempre que me preguntan de dónde soy, no puedo dejar a un país, ¿verdad?, fuera del otro. Así que soy argentino-paraguaya y vivo en los Estados Unidos desde hace 26 años, aquí en el estado de Delaware, que para que la gente más o menos se oriente, está como a 3 horas de Nueva York, linda, ¿verdad?, con Pensilvania, sí, Pensilvania, New Jersey, por ahí andamos todos cerquitas. Y yo soy life coach certificada y bueno, acompaño, ¿verdad?, a personas que son artistas o que aman el arte y los acompaño a que puedan identificar, ¿verdad?, sus bloqueos, a revisar sus creencias limitantes, sacarse los miedos y de esa manera, ¿verdad?, recobrar su autoconfianza en lo que tiene que ver, ¿verdad?, su vocación y vivir una vida plena, encontrar su propósito de vida y Claro. esas cosas. Así es que bueno, soy artista, soy autora, soy mamá, esposa, muchas cosas, pero muy, muy contenta de estar aquí. Ah, buenísimo, muchísimas gracias. Y la verdad es que todas las personas que se están conectando, también decirles que ustedes pueden dejar nuestras preguntas en los comentarios, así que también compártanlo con las demás personas que ustedes deseen que les parece esta información valiosa. ¿Cómo llegaste al camino del life coaching? Bueno, la verdad que nunca me imaginé que optaría o que decidiría, ¿verdad?, estudiar y recibirme para life coach. De hecho, fue llegando a mi vida de una manera muy, muy orgánica y más o menos, ¿verdad?, para explicarlo, que la gente lo pueda entender. Yo estoy, vamos a decir, en el mundo del arte o Dios plantó en mi corazón el tema con el arte desde que yo soy muy niña, ¿no? Yo a los 9 años Ujú. escribí mi primera poesía y vengo de una familia donde vamos a decir, se difundió mucho el arte, no porque necesariamente fuéramos artistas ni famosos, ni que anduviéramos en ningún lugar en particular, pero dentro del seno familiar por parte materna se fomentó mucho. Teníamos una tradición de reunirnos en la casa de los abuelos maternos y como eran muchos tíos, ¿verdad? Cuando se juntaban todas las familias, mi madre, ¿verdad?, tiene 8 hermanos, eran 9, contando con ella. Entonces, imagínate un domingo familiar lleno de tíos y cuántos primos, ¿verdad?, éramos. Y como mi abuelo fue un gran poeta, él escribió muchísimos, muchísimos tomos y tomos de cuadernos, tenía escritos en poemas y diferentes cosas que él escribía. Y
después de tener, ¿verdad?, el almuerzo familiar, empezaba lo que yo digo hoy por hoy para describirlo, ¿no? La maratón de arte familiar. Y allí el que Ujú, quería cantar, cantaba, el que quería recitar un poema, recitaba. Y entonces, en ese sentido, se fomentó mucho el arte dentro de mi familia, ¿no? El que quería bailar, bailaba, y se nos incentivó mucho. Y como el arte obviamente no me acompaña, pero a medida que fui creciendo, eh, como a muchas personas nos pasa, yo fui como perdiendo el rumbo. Nunca olvidé el arte propiamente hablando, pero hubo un punto en donde uno se desconecta del niño interior y uno como que deja de creer en esos sueños grandes que a lo mejor uno creía de niño, ¿no? Y bueno, la vida me fue llevando muchos años, ¿verdad?, entre medio, y digamos que a los 43 años de mi vida yo tuve como un despertar de conciencia, un poco una mezcla de lo que es la crisis de los 40 a lo mejor, pero es como que ujú. me vino una urgencia por querer entender y reconectar nuevamente con todo eso que yo había, ¿verdad?, olvidado o abandonado a lo largo de mi vida, ¿verdad? Yo nunca dejé de escribir propiamente, pero nunca perseguí mi sueño de querer, por ejemplo, terminar de escribir y publicar una novela, eh, o había abandonado, por ejemplo, el arte, ¿verdad?, de cantar profesionalmente. Entonces, todo eso lo retomé nuevamente a los 43 años. Se te enredó algo aquí con el auricular. Sí, Sí, ahí. entonces todo eso lo retomé, ¿verdad? A los 43 años decidí nuevamente volver a intentarlo más que nada porque no me quería morir con el miedo o con el si lo hubiera intentado que hubiera pasado, ¿no? Es como que Ujú, llegamos a una cierta etapa de la vida donde empezamos a hacer esos cuestionamientos, y en ese camino fue que yo decidí retomar todas estas cosas que me gustaban del arte, como digo, no porque estaba persiguiendo algo específico, no porque yo quería, yo retomé el tema del arte retomando mi faceta, ¿verdad?, como artista en el canto. Volví a cantar después de muchos años, vamos a mm, decir qué públicamente, lindo. pero no era porque necesariamente estaba persiguiendo eh, ir, cantar y ser famosa y que me conozcan, sino lo que yo estaba queriendo era poder avanzar y superar ese miedo que me había tenido estancada por Ujú, tantos años de mi vida, ¿no? Y bueno, una wow, cosa fue llevando a la otra, y de a ujú, poquito ese camino me hizo entrar de tope en el mundo del desarrollo personal, que es también una corriente que la tengo, ¿verdad? De alguna manera la tenía muy arraigada a mí desde que era niña, por esta cuestión, ¿verdad?, de querer comunicar a través de la poesía, a través de lo que escribo, a través ujú. de las cosas que hacía. Y bueno, sin pensarlo, digamos, un día decidí ir y estudiar y aquí estoy, ¿verdad? Ya bastante tiempo después, como life coach, ¿verdad?, certificada. Ay, qué maravilloso. Y realmente es como muy interesante saber esto del arte, de poder descubrir nuestros talentos que nosotros tenemos. Por ejemplo, eso es lo que tú decías de cantar. A mí me encanta cantar. Así, yo antes participaba como en un coro y yo era como tipo soprano, así, tenía así Ujú. esa voz bien bonita. Creo que todavía la tengo, pero hace tiempo he dejado así de cantar y realmente es como que hacer algo que nos gusta nos lleva también a cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Yo creo que eso de desarrollar esos talentos que el universo nos ha dado, creo que es lo primordial en esta vida también para poder llegar a ese sueño tan deseado. Ujú. Buenísimo. ¿Y qué es como el arte para ti? Mira, yo descubrí con el tiempo, me costó tiempo, vamos a decir tiempo, costó una manera de decir, tardé tiempo en entender qué papel desempeñaba el arte para mí en mi vida, porque obviamente uno diría, bueno, el arte es ese don que Dios te da para algo determinado, ¿verdad? Que tú después ejecuta, como la mayoría de las personas entendemos lo que es el arte, ¿no? De repente uno dice la palabra artista y se imagina alguien que canta o alguien que baila, o una actriz, actor, Ujú, o pintor, escultor, ese mundo un poco más eh,
vamos a decir, más conocido dentro, ¿verdad?, del ambiente del arte. Sin embargo, yo hoy por hoy diría que un artista somos todo ser humano en realidad es artista, porque todos nosotros somos creadores o co-creadores, ¿verdad?, con el universo, con Dios, de nuestra propia vida, ¿no? Y dentro de este sentido del ser humano, nosotros traemos inherente con nosotros algún tipo de arte en particular que va con cada quien, ¿no? Hay personas que tienen el arte de la comunicación, el arte de la venta, todo es en el final del día un arte, Ujú. ¿no? Eso es en un primer contexto. Y para definirlo como últimamente yo lo entiendo, para mí el arte en la vida mía y me imagino, ¿verdad?, que en la vida de todo ser humano es esa herramienta con la que el universo, ¿verdad?, nos proveyó para venir y nosotros Bueno, utilizarla para encontrar, ¿verdad?, nuestro camino a lo largo de esta vida física, en el plano físico. claro. Ujú. Sí, y qué importante es eso, saber que, bueno, yo pensaba que el arte solamente era como cantar y cosas así, pero ya tú nos estás Ujú. explicando en este momento que es todo, o sea, todo lo que nosotros queramos hacer y qué maravilloso es poder saber eso. Entonces, ¿cómo aprendiste a superar tus miedos, ya que cuando descubriste lo que a ti te apasionaba, cómo aprendiste a superar esos miedos? Mira, yo siempre supe lo que a mí me apasionaba desde que yo tengo uso de razón, ¿verdad? Y específicamente a partir de los 9 años, que fue cuando yo escribí por primera vez mi poesía, una poesía, mejor dicho, que estaba dedicada a las madres en general. No fue una poesía que yo escribí para mi mamá, sino que es una poesía, a pesar de lo cortita, muy profunda porque era la visión de una niña de 9 años de lo que opinaba el papel de las madres en el mundo y a qué ellas vienen, ¿no? Mm, Entonces, genial. el día que escribí yo esa poesía, a pesar de mi corta edad, hubo un entendimiento en mí de que Dios, nos, en este caso, ¿verdad?, a mí específicamente, me había dado ese talento y que me lo había dado para algo. Yo recuerdo tener ese pensamiento de decirle a Dios, si me diste este talento, ¿verdad?, ¿para qué me lo diste? Los talentos los reconocí muy pronto como lo que son, ¿verdad? Esa herramienta o ese algo que Dios te da que, que tú no puedes ignorar. Pero a lo largo de la vida se van colando los miedos, las creencias limitantes, que los miedos en realidad uno los describe generalizando, ¿no? Los miedos Ujú. provienen de lo que yo me permito creer de algo determinado, ¿no? Entonces, cuando entran las creencias limitantes en juego, cuando empiezas a crecer y escuchas que del arte no se puede vivir, que los artistas se mueren de hambre, o de repente Ujú, tienes una mala experiencia con relación, ¿verdad?, a tu arte a medida que vas creciendo, ujú. una mala experiencia cantando porque pasaste un bochorno, ¿verdad? Un papelón o pasaste un momento de mucho, eso se empieza colar en la mente de uno, creando todas estos pensamientos, ¿no?, estas creencias, que después, cada vez que yo las pienso como mi cerebro cree que son verdad, terminan, ¿verdad?, provocando este sentimiento de miedo y el miedo te paraliza. Y en ese proceso, la Mm, mayoría de los seres humanos, al margen del arte, experimentamos, ¿verdad?, un miedo pavoroso, la mayoría de nosotros, que no nos permite alcanzar ese potencial que tenemos ni esa vida que queremos, ¿no? Entonces yo estuve, vamos a decir, en ese proceso, ¿no? Que sube y baja, que sube y baja, hasta que cumplí mis 43 años. Yo decidí a mis 43 años de que lo que no quería era morirme con ese miedo allí, ¿no? Empezaba obviamente en esa época a reconectar con lo que tiene que ver con el desarrollo personal. Empecé a escuchar, en aquel tiempo no había demasiados podcasts en el ambiente, te estoy hablando del 2015, había uno que otro, la mayor parte eran podcasts que tenían que ver con de repente negocios, finanzas, pero se colaba en todas esas, en esos podcasts que yo encontraba, yo alcanzaba a rescatar información que para mí era muy valiosa, ¿no? Entonces empecé de a poco a agarrarme de este, vamos a decir, es como que en mi pared, ¿verdad?, que lo nublaba todo, a través de ujú. estos podcasts se abrió como una pequeña grieta que me hizo ver esa luz de que había cosas que eran posibles y que era solamente cuestión de escarbar un poquito, ¿no? Y bueno, haciendo un día un ejercicio en particular, eh, vamos a decir, llegué a la conclusión o me di cuenta, contestando, ¿verdad?, un ejercicio que tenía que ver con el gran porqué de mi vida, y Ujú. ese ejercicio arrojó que
yo tenía, no, tenía mucho miedo, arrojó que en el final del día yo quería hacer muchas cosas porque lo que tenía más miedo era de llegar a mis años ya de viejita, ¿no? Supongamos que yo llegara a los 80, 90 y que ya estando allí, literal, cuando uno dice, ahora sí que me queda poquito tiempo, darme cuenta de que por temor no había hecho, ¿verdad?, muchas cosas en mi vida. Y el día que entendí eso, yo dije, ese miedo para mí es, vamos a decir, el miedo máximo, ¿no? Y yo por evitar ese miedo dije, voy a tener que enfrentar los otros miedos que para mí eran más chiquitos. Volver a cantar, volver a intentarlo, investigar cómo escribir un libro. Yo en el año 2020 de la pandemia publiqué mi primera novela. La desempolvé después de haberla tenido abandonada por años. Y bueno, me animé a hacer todo eso de a poco por, como te digo, ¿no? Porque ese miedo final de decir, a mi vejez, sentir que literal ya no tengo tiempo de hacer nada, le tuve tanto miedo a eso que yo dije, me tengo que animar a vivir, a pesar del miedo. Wow. Y cuéntanos un poco acerca de cómo llegaste a publicar esta novela y cuál es el nombre de tu novela también. ¿Nos podrías contar un poco acerca sobre eso? Me encantará contarte porque la verdad que mi novela es como, como toda creación, ¿verdad?, de los artistas. Mis cuadros que están por acá atrás, mis lámparas, todos para mí son mis niños porque literal cuando uno está creando algo pasa, vamos a decir, por una etapa que se compara mucho, ¿verdad?, con lo que es la gestación de un hijo, ¿no? Tú tienes una idea, de repente esa idea empieza, ¿verdad?, a gestarse y va de pasito en pasito, ¿verdad?, de embrión se va convirtiendo en feto hasta que un día, ¿verdad?, ese bebé patea en la panza hasta que termina, ¿verdad?, de salir y se convierte en esa obra terminada. Y la novela en particular, yo la tenía en mi mente desde que tenía como 11 años, como yo en aquel tiempo ya escribía poesía y tenía este amor, vamos a decir, por escribir. Obviamente que a los 9 11 años yo no escribía nada más allá de lo que de repente en la escuela uno tenía, ¿verdad?, por tarea normal, ¿no? Yo en aquel tiempo no escribía Claro. mucho, pero la novela surge la idea de una historia de la vida real que mi mamá me contó y que a mí me impactó mucho, ¿no? A los 11 años mi mamá me cuenta esta historia que era de la vida real y en mi mente quedó esa historia y a medida que fui obviamente creciendo y que fueron pasando los años, me di cuenta que esa historia hasta hoy en día se sigue repitiendo porque es un tema muy común que ocurre, ¿no? Es muy típico parejas donde ocurre una infidelidad, donde de repente hay una separación y donde hay rencillas que terminan muy, muy mal. Me refiero, por ejemplo, a esos casos que se escuchan hoy en día en las noticias, ¿no? Se divorciaron y el marido se lleva a los hijos lejos, a otro país, y los secuestra. Y obviamente hoy en día, con la tecnología, ese tipo de historias, independientemente del final que tengan, porque no todas terminan feliz, pero la tecnología permite llevarlas a otro nivel, ¿no? Cuando mi mamá me cuenta esta historia, no existía el internet, no existía nada de eso, entonces que alguien se llevara a tu hijo y desapareciera, ¿verdad?, del lugar de donde tú vives, y aunque tú lo busques, no lo puedes encontrar, es un poco diferente a lo que se vive hoy en día, ¿no? Obviamente son otras épocas. Entonces yo la novela la escribí en el tiempo, vamos a decir, de real de esa historia en particular, que fue allá por el año 1969 y que ocurrió en Argentina, ¿no? Obviamente yo le di un contexto, rescaté las bases de la historia real, pero mi novela tiene un contexto ficticio, ¿no? No es la historia literal de esta persona, ni es exacto literal así como ocurrieron los hechos, ¿no? Yo solamente rescaté la historia base y le di un final diferente y como, a pesar de que yo no era life coach en aquel tiempo, siempre supe que cuando yo escribiera un libro o cuando escribo poesía o lo que sea que yo hago, una parte de mí siempre entendió desde que yo era muy niña que para mí tenía que tener un sentido de que dejara algún tipo de, más allá de Mensaje. entretener, que pudiera dejar algún tipo de enseñanza, de algo. Entonces mi novela, yo le digo, es una novela, ¿verdad? Transformacional. La novela no solamente tiene, ¿verdad?, la misión de entretenerte, lo que no tiene absolutamente nada de malo. A mí me encantan, ¿verdad?, las novelas, pero es transformacional porque está escrita de una manera que intenta, y yo creo haber logrado eso, dejar una enseñanza que tiene que ver, ¿verdad?, con todo el tema
del rencor, de las rencillas del odio, hasta qué punto llevan, ¿verdad?, a que las personas en el final del día de todas maneras no logren encontrar satisfacción, ¿verdad?, en un acto de violencia o de venganza. Y también es un camino de mucha transformación que toca, ¿verdad?, para las personas cuando toca un fondo, como en el caso de mi personaje, que es la mujer, ¿no? Es el hombre el que se lleva al niño de 5 años y que ella no lo puede encontrar. No les voy a estropear, ¿verdad?, el final o el contexto de la novela, pero esa es la Ujú. síntesis. Y ella tiene que aprender, obviamente, a vivir desde el punto en donde cómo enfrento esta nueva realidad, ¿no? Y entonces allí hay muchísima enseñanza y es un libro muy rico, muy hermoso y se llama El secreto de las flores. Así El se llama la secreto de novela. las flores. El secreto de las flores, porque las flores Ah, tienen, buenísimo. tienen un contenido muy... Yo utilizo mucho las flores para hacer metáforas dentro de la novela, entonces, bueno, me pareció que era apropiado el título. Ah, buenísimo. Muchas gracias por compartir esa información. Igual, coméntanos dónde pueden encontrar en Estados Unidos o ya sea por Amazon, o puedes comprar tu novela. La novela la pueden encontrar por Amazon y está disponible en todas partes del mundo. Obviamente que tengo entendido, ¿verdad?, que por ejemplo alguien que la ordena en Sudamérica o en España o en otros lugares les tarda un poco más de tiempo en llegar con relación a los que compran en Estados Unidos, pero está disponible a través de Amazon en todas partes del mundo, tanto en papel, en físico, como en el formato de Kindle. Y como la tengo aquí a la mano, nada Ah, más les muestro, ¿verdad? Es un libro que luce así. qué bello. Sí. Ujú. Qué bonito. Bueno, vamos a seguir. Este dice, ¿cuáles fueron tus mayores retos en tu vida desde que comenzaste tu carrera como life coach y antes también? Mira, yo creo que el reto mayor cuando pienso, ¿verdad?, en las cosas que uno pasa, definitivamente para mí el reto más grande es conquistarte a ti mismo, poder conquistar esa parte que no la logramos solamente un día porque despertamos y de repente entendemos que queremos algo diferente. Por ejemplo, yo a los 43 te podría decir, decidí ese día que no me iba a morir, ¿verdad?, con el miedo. Sin embargo, estoy a punto de cumplir 49 y yo sigo trabajando en un montón de cosas porque al ser humano por naturaleza, y no, por naturaleza somos así, siempre buscamos evitar la confrontación, buscamos evitar las cosas que nos provocan miedo, buscamos estar siempre en nuestra zona cómoda, lo pongo entre comillas, porque en Como, realidad la zona cómoda no es cómoda, simplemente que es conocida y al ser humano le da mucho miedo ir más allá de lo que conoce, ¿no? De repente te pueden claro, prometer que hay un mundo y un paraíso del otro lado, pero como tú no lo conoces, el no saber lo que hay allá hace que tú prefieras quedarte a lo mejor en tu pequeño infierno, ¿no? Porque mal que mal, tú ya lo conoces. Entonces, para mí, el reto siempre es dar ese paso de fe hacia lo que viene después, hacia eso que no conoces y animarte a salir de tu zona cómoda. Siempre ese es el tu reto. zona de confort. Ujú. Ujú. Sí, yo creo que también comparto lo que tú estás explicando porque realmente es muy importante que las personas crean en sí mismos, confíen en sí mismos para de ahí superar como esos retos que van de suceso a suceso en cada quien, porque creo yo que todos tenemos un reto por qué luchar. Entonces, Ujú. yo pienso que sí es importante lo que tú nos estás diciendo hoy, porque realmente es que, bueno, siempre decimos que lo más importante del ser humano es uno mismo y uno tiene que esforzarse por siempre estar como, no luchando, sino como Ujú. trabajando en lo que uno desea. Entonces, buenísimo, gracias por esa información. ¿Qué opinas sobre el propósito de vida? Ujú. Interesante pregunta. Y creo que también no es fácil de contestarla o hay muchas maneras, ¿verdad?, de contestar qué es el propósito de vida y yo pienso que cada persona a lo largo de su caminar en el final termina por descubrir por sí misma lo que es el propósito de vida para cada quien, Ujú, ¿no? Porque de repente tu explicación de propósito de vida puede, a lo mejor, me ha pasado a mí, ¿verdad? Que he escuchado mucha información sobre qué es el propósito de vida
y muchas veces terminaba mentalmente enredada, pero toda información siempre me sirvió, ¿no? Siempre yo escuchaba algo por aquí y yo decía, ok, bueno, por ahí va lo del propósito de vida. Y a medida que fui caminando, digamos que hoy por hoy yo tengo mi propia versión de lo que considero que es el propósito de vida o el propósito, ¿verdad?, en mi vida. Y lo comparto de la misma manera, ¿verdad?, que yo pienso le puede servir a alguien decir, ok, esa explicación que dio Evangelina, no, me resuena en alguna parte, ¿verdad? O me resuena lo suficiente como para que yo pueda entender para dónde es que va, ¿verdad? Porque todos necesitamos en algún punto dirección para entender qué es este tan, ¿verdad? Mencionado propósito de vida. Eh, y yo concluyo hoy por hoy que el propósito de vida para mí, de hecho tengo un episodio de mi podcast, yo tengo un podcast que se llama Seres Creativos, y en un episodio de ese podcast, que ahora no recuerdo el nombre, el número, pero creo que el título decía algo como, algo así como ser feliz es un propósito de vida, porque tiene que ver, ¿verdad?, con eso el título. Eh, y para mí ser feliz es un propósito de vida. Es como si yo te explicara cuando la gente decimos, ¿verdad? ¿Qué crees que es lo más importante de la vida? Y uno dice, yo quisiera ser feliz, ¿no? Uno define, en la vida quisiera ser feliz, ¿no? Entonces, la felicidad no es algo que tú encuentras en algún lugar específico. Tú no la vas buscando, ¿dónde está la felicidad? Ah, llegué, aquí está la felicidad. La felicidad es algo que tú aprendes a vivir en un estado de felicidad a medida que vas viviendo, independientemente de todos los problemas y de todos los percances que tú atraviesas en el camino, ¿no? Entonces, Claro. cuando yo digo para mí ser feliz es un propósito de vida, me refiero a que ese camino que yo hago, cuando yo me agarro de lo que yo creo que es, por ejemplo, cuando yo rescato, pongo entre comillas, ¿no? Cuando rescato mi talento de donde yo lo tenía olvidado y yo digo, ok, voy a volver a pintar. Yo había dejado de pintar por años y en el 2019 retomé nuevamente este arte de pintar porque en temas del arte hago muchas cosas, ¿no? Yo creo que Dios me, me mimó bastante en ese sentido y se me da fácil muchas cosas que tienen que ver con el arte, ¿no? Y todo me gusta y todo me apasiona. Entonces yo hago joyería, pinto cuadros, hago esculturas, hago lámparas, canto, compongo, escribo libros, ¿no? Y dentro de ese contexto Ujú. todo me agrada, ¿no? Y hubo una época de mi vida en que había dejado todo, ¿no? O sea, por muchos, muchos años yo había abandonado todo eso. Entonces cuando yo decido rescatar estas cosas que son, ¿verdad?, parte de mi vida, y digo, ok, voy a volver a pintar, voy a volver a, ¿no?, a cantar solamente porque eso me va a hacer bien a mí, porque el ir y retomar estas actividades a mí me va a hacer crecer. Aunque yo no le pudiera poner un nombre, allí yo estoy cumpliendo mi propósito de vida, porque tu propósito de vida es ir avanzando, creciendo y entendiendo para qué viniste a este plano físico. Porque nosotros vinimos aquí, obviamente, vamos a decir, de bebecitos, nuestra alma sabía a qué veníamos, pero lo olvidamos. Y en este recorrido, nuestro propósito es recordar todo eso para después, ¿verdad?, evolucionar a la siguiente etapa cuando nos toca nuevamente desencarnar y pasar, ¿verdad?, a la otra vida, porque nunca morimos, ¿no? Nuestra vida, en realidad, el alma que está ocupando este cuerpo, nuestra vida es eterna. Entonces, el propósito de vida para mí es simplemente encontrarme a mí misma a medida que voy caminando y cómo me encuentro a mí misma cuando yo considero que estoy en paz y que estoy feliz. Entonces, para mí, ese es el Mm, propósito de vida. Ujú, buenísimo. Sí, yo también comparto lo que tú estás explicando, porque para mí en lo personal también es eso. O sea, yo siempre he dicho que estar en paz con uno mismo, hacer las cosas que nos gusta, y yo pienso que esa es la mayor felicidad, como ese es el propósito de cada quien, ¿verdad? ujú, Entonces, yo creo que es importantísimo a que nosotros podamos ver qué son las cosas que nos da la felicidad, qué son aquellas esas cosas que a veces pueden ser insignificantes para las otras personas, pero para nosotros es súper importante. Entonces, ujú, yo creo que de ahí comienza también esto del propósito de vida, de saber qué es lo que nos da paz, qué es lo que nos da felicidad, qué es lo que tú nos estabas explicando y, y pues bueno, ahí descubrir
en qué realmente es nuestro propósito de vida. Y también ahí se formula mucho la pregunta en quién soy yo, porque cuando Ujú. nosotros nos descubrimos, vamos descubriendo ese yo, ese yo interno, nuestra esencia, quién soy yo, ¿verdad? Ujú, totalmente. Y no te olvides que en el final, ¿verdad? Uno va descubriendo su propósito de vida o quién es uno mismo, ¿no? Esa pregunta en sí misma, Ujú, el quién soy yo, ¿no? ¿A qué vine? Todo va junto. La vamos respondiendo cuando contestamos, ¿verdad? En nuestro interior preguntas que son, ¿verdad? Importantes o las preguntas trascendentes. Por ejemplo, y aquí uno lo puede explicar. Si yo te dijera que el propósito de vida es que tú agarres todos tus talentos y que puedas lograr, vamos a decir, y esto lo contesto por esta razón. A mí miles de veces me han dicho las personas, con el talento que tú tienes, ¿verdad? Con lo que tú haces, yo ya sería millonario. Y lo están poniendo con muy buena intención, ¿verdad? Pero el contexto del arte, por ejemplo, en que con lo que tú haces, si tú lo vendieras, serías millonario, ¿no? Entonces, dentro del contexto, ¿verdad? Para la vida de alguien, hacer arte y venderla y tener millones y ser exitoso con el arte que tú haces, podría ser un propósito de vida, ¿no? Pero cuando uno va contestando estas preguntas para uno en lo personal, ¿no? Y yo las contesté de esta manera un día. Yo dije, ok, si yo el día que me muera no veo absolutamente nada de malo en tener prosperidad, estoy súper, cada día me estoy amigando más con la riqueza y con todo lo que tiene que ver con el sentido de prosperidad, porque yo creo que el dinero es una energía amigable y que con dinero uno ujú, puede, ¿verdad?, hacer cosas maravillosas para el mundo. No estoy en lo absoluto peleada, ¿verdad?, con lo que tiene que ver con las riquezas. Es más, planeo yo, Dios mediante, ¿verdad?, tener mucho para poder hacer mucho, como dije, ¿no? Pero un día yo me contesté esta pregunta, si el día que yo me toque partir, ¿no? Independientemente de que yo tenga millones, si yo el día que me voy a ir de este mundo no me voy a llevar nada de eso, ni los millones, ni me voy a llevar absolutamente nada más que la experiencia que viví, entonces, ¿qué es lo importante? Porque en ese contexto, los millones propiamente no son lo que me mueven a mí para yo querer tener éxito. O sea, tener dinero por tenerlo, para tenerlo en el banco, no es eso definitivamente lo que a mí me está moviendo, ¿no? Y en el final del día yo me di cuenta que para mí es importante que mi experiencia de vida, como dije, sea una vida que yo pueda decir, ¿verdad? En mi vejez, o que yo tengo 3 hijos, ¿no? Que mis hijos puedan decir, wow, la vida de mamá valió la pena, que, no, que el legado que yo les puedo dejar a ellos como mamá, no se lo puedo dejar de otra manera que no sea viviendo mi vida de una manera valiente. ¿No? A la hora de educar hijos, tú te ves muy jovencita, pero a la hora de educar hijos uno se da cuenta de que los hijos no aprenden porque tú le des una cátedra de 20 horas, ni porque te compres un libro, lo leas y basada en un libro le des educación. Los hijos aprenden por lo que ven, por el ejemplo, ¿verdad? De verte en la vida cotidiana, cómo tú te desenvuelves. Y yo estoy tal vez muy lejos de ser una mamá perfecta, pero de un tiempo a esta ujú. parte, mi sentir es, y lo percibo en mis hijos, de que cuando yo me animé a vivir esta vida, a decir, no me voy a morir no con estos miedos, voy a tratar de cada día 1%, un poquito mejor que ayer. Y curiosamente, cuando uno compara, ¿no? Año 2022, cuando yo voy para atrás, el crecimiento es visible a los ojos en todo sentido. Se puede ver en todas las, no, en todo se puede ver, desde la casa, cómo está la casa adornada, ¿no? El orden que hay dentro de la casa, el comportamiento, ¿verdad? Que yo tengo hoy por hoy, porque no soy la misma persona de hace 5 años atrás, ¿verdad? Ni mucho menos. Obviamente Ujú, nosotros cambiamos a diario, pero ¿cuál es el claro. legado en el final del día que yo quiero dejar? Que mis hijos, en este caso mis hijos son lo más importante para mí, puedan absorber, ok, mamá nos dejó, ¿verdad? Enseñanzas por cómo ella vivió, porque si el resto no me lo voy a llevar, Oh, de hecho, independientemente de que uno pudiera dejar millones, yo lo que le quiero enseñar a mis hijos es de que ellos tienen capacidad para generar sus propios recursos, de que ellos tienen que aprender a salir de su zona cómoda, de enfrentar sus miedos y de caminar, porque no vinieron aquí a heredar, suponiendo que los hubiera,
los millones de nadie, porque eso no los haría en su grandeza. Entonces simplemente yo pienso, ¿no? Mis ganas de vivir, lo que yo quiero dejar es simplemente el legado de que yo tuve una buena vida, por si a alguien eso le puede servir e inspirar, porque en el final del día tampoco no pretendo, ¿verdad?, ser gurú de nadie aquí, ¿no? Todos aprendemos unos de otros porque somos espejos. Claro, wow, de verdad que sí. Bueno, yo todavía no soy madre, pero escucharte a ti hablar sobre tus hijos y qué es lo que tú quieres dejar, yo creo que es un gran ejemplo para las más personas, madres que nos están viendo en este momento. Y realmente es así, es como dejar ese ejemplo de que ellos puedan seguir haciendo lo que a ellos les gusta y bueno, y eso yo creo que es el más regalo, el regalo preciado que ustedes Ujú, como padres pueden dejar a sus hijos. así Ujú. es. ¿Y quiénes son esas figuras que influencian para ti? Esas influencias que tú ves que, bueno, sí, bueno, esta es una buena influencia para mí, cosas así. Um, Bueno, definitivamente hay muchas figuras, obviamente, famosas que a uno lo influencian. Y cuando digo famosas es que me refiero que las conoce, ¿verdad?, el contexto de todas las personas, ¿no? Obviamente, de repente para mí, ¿verdad?, personas cercanas a mi familia que me han influenciado grandemente en muchas áreas, ¿verdad? Puedo mencionarte mi madre, mi padre, mi abuelo paterno, porque él era un gran poeta y yo siempre, ¿verdad?, tengo este sentir de que de él heredé el arte y el amor por el arte y obviamente los valores que uno trae de la cuna vienen, ¿verdad?, de la familia. Pero en este contexto que mucho se comparte, ¿verdad?, cuando uno de repente está no solamente en el tema del coaching, sino hoy en día que en las redes se promueve mucho esto de mira, ¿verdad?, a alguien que tú admiras, ¿verdad? Y copia lo que hace, ¿verdad? Por ejemplo, si tú quieres tener éxito, no sé, vendiendo libros, mira la vida de alguien que es exitoso vendiendo libros para que tú puedas, ¿verdad?, replicar algo, ¿verdad?, similar. Entonces, para mí, hoy en día referentes son o sea, yo aprendí últimamente, porque antes no tenía este concepto, pero a partir de que estudié y me certifiqué, ¿verdad?, como life coach y entendí todo este concepto de que todos somos maestros y todos somos estudiantes, porque todos somos, ¿verdad?, espejos unos de otros, ¿no? Entonces, de repente, Ujú. cuando algo en alguien te molesta, ¿verdad? Simplemente eso está ocurriendo en tu realidad porque hay algo allí que tú tienes, ¿verdad?, que mirar un poquito más a fondo porque tiene todo que ver contigo, ¿no? Tú creces a través de los contactos que tienes con las personas que te rodean. Entonces, grandes influencias hoy por hoy, te voy a decir, es toda persona con la que yo me topo en mi camino, ¿no? Y especialmente las que me ponen en una situación de que tengo que salir de mi zona cómoda, las que me confrontan, porque esas son verdaderamente las personas que te ayudan, ¿verdad?, a crecer. Nosotros estamos muy acostumbrados a tener, como dije, ¿no?, parámetros de personas que admiramos porque han logrado, ¿verdad?, grandes cosas, infinitos, como yo te podría dar como ejemplo, que la admiro mucho, la Madre Teresa de Calcuta, eh, eh, Mm, por ejemplo, a mí la historia, la vida de Gandhi me impresiona mucho porque yo digo, wow, una persona que fue capaz de parar una guerra con el, ¿no?, con el amor literal, que la gente no ujú, pudiera ¿no?, avanzar con los cañones porque no se animaban a dispararle a alguien que estaba dándoles, ¿verdad?, abrazos. Entonces, ujú. considero que esas personas sí, wow, ¿no?, hicieron cosas extraordinarias, pero como influenciar y aprender, aprendemos de todos cuando uno entiende y busca en su corazón que a eso vinimos aquí en el final del día, ¿no? Aprendes, mira, yo aprendo de mis perros, aprendo de las plantas, aprendo del clima y aprendo de todas las circunstancias, ¿verdad?, de vida con las que me topo a diario porque son todas partes de mi aprendizaje y de mi crecimiento, ¿verdad?, en la vida. Wow, muy bueno eso, de verdad, no lo tenía como así presente, pero y es verdad lo que dice, o sea, nosotros aprendemos de las personas que están a nuestro alrededor y esas figuras son los que nos ayudan a poder desarrollarnos como personas todos los días, porque en sí, en fin,
al fin y al cabo siempre estamos rodeadas de personas, ya sea de nuestra familia, ya sea de nuestros animales, como tú decías, de las plantas, de todo. O sea, siempre estamos como rodeados de todas esas cosas y es lo que nos enseña cada día a cómo mejorar nuestra vida, cómo estar, decir, bueno, esto sí, esto no, y coger lo bueno de todas las cosas que están a nuestro alrededor. Totalmente, Eso así es. es, sí, eso es súper bueno. Entonces, ¿qué libros que nos puedes recomendar? ¿Qué libros nos puedes recomendar en esta noche para las personas que nos están viendo, para que puedan seguir? Definitivamente, si quieren inspirarse con una historia fabulosa, les recomiendo mi libro, El secreto de las flores, porque sé que no se van a arrepentir. Realmente es una historia fabulosa. Pero libros de desarrollo personal, ¿verdad? Que Ujú. puedo recomendar muchos porque la verdad he leído bastantes en los últimos, ¿verdad? Años. Pero solo por mencionar algunos que a mí, ¿verdad? Me gustaron mucho por el impacto que tienen. Hay un libro que se llama Pide y se te dará. Um, ay, me olvidé ahora el nombre. Um, Ujú. Jerry, Jerry Hicks creo que es el apellido. Es un matrimonio, Jerry y la esposa, me olvidé el nombre que tienen. Pero el libro se llama Pide y se te dará. Y es un libro canalizado, ¿no? Esta mujer recibió, ¿verdad? Una canalización de de un ser, ¿verdad? Más avanzado que, vamos a decir que en el libro nos explica eh, bien detallado de dónde provenimos, ¿verdad? Obviamente habla de Dios en el contexto como para que nosotros lo podamos entender, ¿no? Nosotros venimos, ¿verdad? De la fuente, algunos le llaman Dios, como querramos llamarles, pero ese libro explica muy bien esa parte y es un libro que a mí me ayudó en lo personal a volver a sentirme y a entender, ¿verdad? Que nunca estuve separada del Creador, ¿no? Nosotros creemos que nos separamos cuando venimos aquí, empezamos a vivir y de Claro. repente la mayor parte de nuestra vida nos sentimos como alejados de Dios, ¿no? Como que Dios está allá arriba y yo aquí, y si me porté mal todavía peor, ¿no? Y sin embargo no, y ese libro lo explica tan claramente y tiene todo que ver, ¿verdad?, con cómo el ser humano nos alejamos de nuestras bendiciones y de alcanzar nuestro potencial y de verdaderamente poder literal tener, vamos a decir, el paraíso, ¿verdad? Eh, aquí, porque el paraíso es un estado mental. Y nosotros Ujú. muchas veces no lo podemos conseguir porque nos sentimos separados, ¿verdad?, de la fuente cuando no es así. Ese fue un libro, ¿verdad?, muy maravilloso que a mí me ayudó mucho a despertar. Y libros que de repente me ayudaron a entender un poco más, eh, ¿no? Cómo funcionamos, pero me refiero ya a libros que son un poco más así de estrategias de cómo lograr cosas. Un libro que a mí me gustó muchísimo, yo lo compré en inglés, se llama The Miracle Equation. Es el mismo autor del libro Las Mañanas Milagrosas. Su primer libro fue el de Las Mañanas Milagrosas y después él Ujú. escribió la ecuación milagrosa, diría yo, en una traducción en español. Y ese libro habla, sintetizando, ¿no? De que la ecuación consiste en no tener un deseo grande y profundo de lo que uno quiere en la vida y nunca parar, nunca parar, nunca parar hasta conseguirlo. Esas dos cosas hacen que tú puedas hacer cualquier milagro en tu vida, porque el secreto está en nunca desistir. Tú solamente dejas de lograr algo el día que dijiste no más, ¡pum!, ¿verdad? Y colgué la toalla. Entonces, bueno, me parece que es un libro hiper poderoso, entre muchos otros, ¿verdad?, que podría seguir mencionando, porque la verdad que hay muchos. Buenísimo. Sí, yo creo que también he escuchado de esos libros y son súper buenos y realmente yo creo que incentivar a la gente a que pueda leer un libro que les guste, yo creo que es la mejor opción, porque hoy en Uh día -huh. el internet, tantas cosas, se llenan de información y a veces no es información como buena, sino es una información mala, se podría decir así. Sí, hay Pero exceso de información. Uh -huh. exacto. Entonces los libros hacen que despiertes ese arte, como tú dices, ese arte de explorar, de poder mejorar también el léxico y todas estas cosas que nos ayudan a poder mejorar en sí y encontrar también nuestro propósito.
Ujú. Ujú, Sí, y los libros, lo que a mí, ¿verdad?, me gusta, por eso mencioné estos que mencioné, son, porque, por ejemplo, el libro de Pide y se te dará habla muchísimo, te hace entender cómo funcionan las leyes universales que tienen que ver con cómo nosotros, por eso se llama Pide y se te dará, cómo manifestar lo que tú verdaderamente quieres en la vida. Entonces, a mí me encantan los libros que te ayudan a entender tu mecanismo, porque si tú entiendes cómo es el mecanismo del ser humano, entonces puedes estar más alerta, ¿verdad? De cómo reprogramar tu mente para que tu vida de a poquito, porque no, eso no ocurre de la noche a la mañana, pero que de a poquito tú puedas, ¿verdad?, mejorar versus estar siempre estancado en el mismo lugar. Lo mismo, otro libro que me encantó, que está en la versión en español de Joe Dispenza, que se llama Deja de ser tú. Es lo mismo, este hombre, ¿verdad? Estudió todo lo que tiene que ver con el cerebro, entonces te explica claramente cómo es que nosotros procesamos el pensamiento y por qué es lo mismo, ¿no? Por qué nuestra vida es mala cuando queremos que sea buena y es porque simplemente nuestra vida va a ser así si no cambiamos nuestra manera de pensar y de actuar, ¿no? claro, sí, es totalmente de acuerdo con eso, porque realmente es importante, si todo está aquí, entonces si nosotros no cambiamos como ese chip que tenemos aquí adentro, seguiremos en las mismas, como En la decía mi misma. abuelita. Sí, así es. ¿Cuáles son tus valores fundamentales? ¿Cuáles son tus valores que más predominan tu ser, se puede decir así? Ujú. Um, Hoy por hoy te diría que uno de los que, un valor que para mí es fundamental va combinado, ¿no?, con la disciplina, la resiliencia, la paciencia, pero es ese que te mencionaba justo por este libro también que había leído, ¿no? El de no desistir, el de ser una persona resiliente. La vida en general nos pone, obviamente, vinimos aquí nosotros eh, a pesar de que hoy en día, ¿verdad?, circula mucho ese diálogo de no decir vinimos a luchar, ni a batallar, ni nada, pero la verdad es que la vida no es un jardín de rositas sin espinas, ¿no? Aquí vinimos y como lo Claro. dijo Jesucristo, en el mundo tendréis aflicciones. Nadie, por muy iluminado que esté, no puede saltearse el proceso, ¿verdad?, de vivir una vida que le va a presentar retos, que le va a presentar luchas, batallas y momentos, ¿verdad?, tristes, porque necesitamos todo eso para poder nosotros también valorar y poder disfrutar del opuesto, ¿no? Si yo no conozco lo que es la tristeza, ¿cómo puedo valorar lo que es la felicidad, ¿no? Si no conozco lo que es la pobreza, ¿cómo puedo valorar los momentos de abundancia y así, ¿no? Entonces, para mí, un valor fundamental es el de ser resiliente, porque las pruebas usualmente tienen, ¿verdad?, esa particularidad de querer hacerte tirar la toalla, ¿no? Y muchas veces y lamentablemente se ve mucho también, muchas personas, ¿verdad? Tenemos tendencia, ¿verdad?, de tirar la toalla. Entonces yo aprendí que eso es un músculo que se ejercita y que se ejercita y que se ejercita y lo considero, ¿verdad?, fundamental en mi vida. El de la resiliencia o paciencia, el de nunca desistir. Obviamente también para mí es muy importante hoy en día ser fiel y leal a mí misma, ¿verdad? A lo que para mí es importante, todo lo que yo considero como valores, pero la lealtad a mí misma, el no, por ejemplo, negociar mi valor por agarrar un atajo o por lo que es más fácil o por evitar un miedo o lo que sea, ¿no? Ser leal a mí y respetarme, ¿verdad? Hoy por hoy va de la mano para que yo pueda decir, tengo, ¿verdad?, la vida que para mí es importante, la vida que yo quiero vivir, ¿no? Y otro valor fundamental es la familia, porque sin la familia creo que ahí también mi familia es un motor que a mí me mueve constantemente y sin ella no digo obviamente que no haría las cosas que hago, pero para mí mis hijos, mi marido, mi madre, mis hermanos son un motor, ¿verdad?, esencial para yo respirar. Claro, por supuesto que sí. ¿Y qué nos recomendarías a las personas que nos están viendo, ya sea por Facebook, por YouTube y por esa plataforma? ¿Qué nos recomendarías tú para poder encontrar ese arte en nosotros? Excelente pregunta. Bueno, primeramente yo digo, ¿verdad? Las personas que somos amantes del arte y usualmente lo que yo veo, ¿no? Todos nosotros
sabemos que tenemos algo allí con lo que nosotros vinimos, ¿verdad?, equipados al mundo. Cuando nosotros éramos bebés, cuando Dios nos creó, él ya nos dio todas estas cosas que para cada quien, ¿verdad? Es, wow, eso que me mueve para lo que yo soy bueno y que es artístico. Y vuelvo a recalcar, ya casi cerrando, ¿verdad? Me imagino, lo mismo que Claro. dije, ¿verdad?, al comienzo con relación al arte. Muchas veces nosotros creemos que arte es todo eso, ¿verdad?, que es, ¿verdad?, más comúnmente reconocido, ¿no? El que canta, el que baila, el que hace algo determinado que es fácil de identificar en el mundo del arte. Pero en realidad artistas somos todos. Entonces, la persona sabe reconocer en su interior, vamos a decir, eso que lo mueve, eso que a esa persona en particular le agrada, ¿no? Como dije yo, el que nació y que es bueno para la venta, bueno, tiene, ¿verdad?, el arte de comunicar. El que es bueno, por ejemplo, mi esposo le encanta todo lo que tiene que ver con la carpintería y él hace remodelaciones de casa y aunque no pareciera algo artístico, Wow. hay arte allí. Una persona que te sabe edificar lo que sea, ¿no? Una casa, sacar un techo, poner un techo, derribar una pared, poner allí en su lugar una ventana, es un artista dentro de esa rama en particular, ¿no? Y uno Claro, sabe reconocer uno dentro de uno lo que lo mueve, ¿verdad? Tú sabes lo que a ti te movería, lo que si yo te preguntara si pudieras elegir sin, ¿no? Si el dinero no va a ser un problema en tu vida, si absolutamente nada, ¿no? Que lo puedes lograr a ciencia cierta, ¿no? Que estás seguro de que eso se te va a hacer realidad porque está permitido para ti y tú lo pensaras, tú sabrías qué es lo que quieres en tu vida. ¿No? Si a mí claro. me permitís soñar, yo te diría, bueno, ¿verdad? Al que le gusta bailar te va a decir, y me encantaría ser profesora de baile y recorrer el mundo con mi escuela de danza, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, desde el Claro. momento en que tú sabes reconocer eso que a ti te mueve, para mí, lo que yo le enseño, ¿verdad?, a mis clientes, es que Ujú. eso tú lo sabes, pero el siguiente paso es ir y trabajar en todo lo que te tiene estancado y todo lo que te tiene, ¿verdad?, esos miedos, esas creencias limitantes que te tienen creyendo que tú, ¿verdad?, tienes algo diferente a los demás. Muy típico con algo que yo me encuentro es lo que pasa que yo no tengo lo que tú tienes. Me lo dicen, ¿verdad?, Ujú. constantemente. Y Es sin verdad. embargo, yo invierto un buen tiempo en explicarles que yo no tengo nada, absolutamente, que tú no tengas, ni que la clienta que se sienta al lado, simplemente es que esa persona en ese momento no lo está pudiendo ver. Porque yo vengo de estar del mismo lugar en donde yo no lo veía y que yo creía que eso era para alguien más porque yo no me animaba a tenerlo. Y la única manera en la que tú puedes recobrar tu arte, volver a reconectar con tu arte, es cuando te das el permiso de decir, ok, por hoy me voy a dar el permiso de agarrar, eh, haz de cuenta que tú tienes un ovillo de lana y está todo enredado así y tú no sabes por dónde agarrarle, ¿no? Pero entonces un día despiertas y Ujú. tú dices, ok, esto creo que no lo voy a desenredar jamás, pero me voy a animar a encontrar la puntita por aquí y después veremos. Y una vez que tú agarras la punta, tú empieza a salir, de a poquito, porque tú, Ujú. tú no puedes encontrar cómo lo vas a desenredar hasta que no empiezas a hurgarle allí. Entonces, cuando uno mira la vida y uno dice, no, yo jamás voy a llegar allá, lo abandonas de antemano porque no estás pudiendo ver cómo es que eso se va a desarrollar. Y jamás lo podrás ver a menos que lances un pasito a la vez. Uno lanza el paso y Dios, el universo, te largas literal al vacío porque tú no ves lo que hay allá. Tú dices, ok, me largo, Claro. pero cuando tú te largas, ¡pum!, Dios te pone el escalón y después te largas aquí, ¡pum!, Dios te lo vuelve a colocar. Pero cuesta tanto Ujú. entender eso. Ahí está donde la Sí. mayoría de la gente se traba un poquito. Ujú. Así que sí, de verdad que para mí ha sido algo nuevo escuchar este tema y realmente muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros estamos ya por concluir y cuéntanos cómo podemos contactarte por Instagram, por qué canal te pueden contactar. Mira, tengo varias redes sociales, pero ahora estoy utilizando, digamos, las que tengo activas y que estoy trabajando eh, bien, digamos, ¿no? Me estoy organizando, son las de Facebook, me encuentran como Evangelina Sanchís, en Instagram estoy como Evangelina Sanchís Coach y tengo mi página web que es evangelinasanchis.com, ¿no? www.evangelinasanchis.com.
Sanchís, no Sánchez, porque hay personas que creen que soy Sánchez, pero no, es Sanchís con I. Ujú. Y bueno, Sanchis. en mi página web, digamos que yo tengo, ¿verdad? La casa central. Allí encuentran todo. Todas las redes sociales, encuentran los podcasts. Yo tengo dos podcasts, uno con una amiga mía, el podcast se llama Dinamismo Power y otro podcast que tengo yo, ¿verdad? Sola, que se llama Seres Creativos. Pero en la página web está todos los enlaces de todo. Entonces allí encuentran cómo agendar sesiones, ¿verdad? De coaching conmigo y obviamente estoy en pleno proceso, ¿verdad? Estoy por lanzar un curso para personas que tengan interés en querer aprender a escribir una novela, obviamente una novela corta, porque una novela tarda bastante tiempo, ¿verdad?, en escribirse, pero en el curso Ay, qué yo les enseño todo lo bonito. que necesitan para aprender a escribir una novela y obviamente trabajar en todas sus creencias limitantes. Eso es para los que están, ¿verdad?, en el área que quieran escribir. Eh, y bueno, estoy preparando todo eso que prontito, ¿verdad? Va a estar todo en la página web y ahí es donde me pueden encontrar, y en Instagram y en Facebook. Qué bonito. Sabes que ahorita que dices eso, ya para culminar esto, te voy a escribir, porque yo he siempre querido escribir, porque a mí me gusta escribir. Y Ujú. yo siempre en mis notas del teléfono siempre ando escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y como he perdido tantos teléfonos, se han ido esas notas. Ay, sí. En- Ujú. sí, entonces para mí es algo que es un talento que yo he podido ver que he tenido hace mucho tiempo, pero nunca me ha atrevido como lo que tú dices, hacer una novela o escribir para otras personas, porque tú no sabes cómo tú puedes ayudar por medio de esa lectura a esa Ujú. persona. Entonces, buenísimo. Sí, Muchísimas mira, gracias por estar lo al día de hoy. interesante, sí, y esto nada más para cerrar, lo interesante es que Ya. nosotros, yo he comprobado con mi vida que el arte, en cualquiera de sus formatos, es una herramienta, ¿verdad? Y Dios nos la puso en nuestra vida porque tiene la finalidad de ayudarnos a vivir, ¿verdad? A vivir esta vida y a sanar. Entonces, en la manera en la que yo enseño es, como digo, ¿no? Es una herramienta. Deja de lado si tú quieres escribir una novela, que eso es súper, porque yo también lo quiero, ¿no? Escribir una novela que sea un bestseller y llenarme de dinero, súper genial. Pero para mí lo fundamental es que aprender a escribir una novela te puede ayudar a ti en tu camino de comprender, de crecer y obviamente de escribir cosas fabulosas que pudieran inspirar, ¿verdad?, a la gente, a la sociedad en general. Y eso, ¿verdad? Para mí, literal, no tiene precio. Yo, desde el día que me animé a hacerlo, ahora, ¿verdad? Tengo muchos libros aquí en mi cabeza y unos cuantos en trámite para publicar pronto. Así es que Ah, sí. wow, qué hermoso. Bueno, muchísimas gracias por todo lo de hoy en esta noche y ya saben que todos los lunes, miércoles y viernes estamos haciendo entrevistas de diferentes temas y pues bueno, para que se puedan conectar y ya saben, si les ha gustado esta charla del día de hoy, pueden compartirlo con las demás personas. Muchísimas gracias, Evangelina. Nos vemos pronto. Gracias a ti, Maite, por invitarme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye bye.